Seguimos con más Salta Sos Vos, estamos con el compañero Carlos Robles. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, la verdad que inmensamente feliz de compartir este ciclo, este nuevo ciclo de Salta Sos Vos. Y bueno, tratar de informar a la gente, de acompañar y también de sentirnos acompañados por esta hermosa gente de Salta, ¿no? Tal cual. Bueno, estamos en esta oportunidad. Nuevamente nos visita el amigo doctor José Barrio Nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación José? una vez Buenas más, tardes. ya en casa, digamos. Ya en casa. Muchas gracias. Bueno, doctor, nos gustaría que nos comente acerca, bueno, hoy vamos a hablar acerca de la geopolítica, ¿no? Un poco Bien. de geopolítica internacional, acerca de lo que está sucediendo allí en Rusia y Ucrania, ¿no? El Ucrania. conflicto bélico, ¿cómo continúa esto? Exactamente. Bueno, ahora veo una marcada, hay como un estancamiento del conflicto. Sí. Uno pensaba en un principio que Rusia se lo iba a comer de un solo bocado a Ucrania, por Sí. decirlo de una manera coloquial. Y vimos que eso no está pasando, sino que todo lo contrario, hubo retrocesos, avances. No sé si será parte de una estrategia rusa. Es como que hicieron como una franja, ¿no? Exactamente, Y no avanzan claro, más. exactamente. Pero lo que pasa es que yo pienso y tratando de entender el conflicto no desde un lado militar, pues no soy militar, sino desde un lado más de la política internacional, desde la economía, o como bien lo decía vos, de la geopolítica, que es lo más importante en el orden. No es lo más importante, pero pesa mucho lo geopolítico en el orden mundial. Un ejemplo que tenemos es Venezuela. Sí. ¿A qué me refiero con Venezuela? Como un punto geoestratégico, perdón, importante para Estados Unidos, que precisamente es la mayor reserva de petróleo del mundo y está a 70 millas marinas de Estados Unidos, cuando Estados Unidos tiene que ir a buscar a su aliado, Arabia Saudita, que está a miles de millas marinas, con todo lo que implica pasar por un montón de lugares, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que terminan decidiendo por lo general un conflicto. Es verdad que también el conflicto se decide por un tema económico y por los negocios. Así comienza. Exactamente. O por lo general yo creo, bueno, puede pasar de una manera u otra. Algunas veces comienza como una excusa limítrofe, como fue el caso de Rusia y Ucrania, y muchas veces comienza con una cuestión geoestratégica, bueno, como les decía, por ejemplo, Irak, ¿sí? O Pakistán también, en la entrada de Afganistán, Pakistán, esa zona es la entrada, es la ruta de la droga, de la amapola, ¿sí? Entonces son puntos geoestratégicos muy importantes. Pasó en la historia acá en Panamá, uno dice Panamá, que tiene el canal de Panamá, imagínense la cantidad de distancia que se evitan al tener que pasar por Panamá y no tener que pasar hasta Tierra del Fuego, con lo que implica pasar por Tierra del Fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que la primera implicancia que tiene el conflicto Rusia-Ucrania es geoestratégico. Ucrania está posicionado entre la Unión Europea y Rusia, ¿sí? Tiene una historia, todo país europeo y sobre todo esa parte de Europa tiene una rica historia, muy larga, son países muy largos. Antes Ucrania, no como Ucrania, pertenecía a una federación, esa federación después con el tiempo que tenía algunas repúblicas eslavas, ¿sí? Después eso con el tiempo terminó en manos rusas, ¿sí? Con la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y después con la caída del muro, la caída de la Unión Soviética, recupera su independencia. Y dentro de esa independencia es cuando empieza a mirar con mucho más cariño a Occidente. Eso, digamos, dentro de todas las implicancias, dentro de toda esa implicancia que ya es un problema, digamos, geoestratégico, está la región de Crimea en el medio, que es una región que pertenece a Ucrania, pero que encima Crimea tiene la particularidad, es más, de hecho, perdón, volvemos un poco más para atrás, Ucrania pertenecía a Polonia, y antes al Imperio Otomano, ¿sí? Siempre en todos los traspasos, por decirlo de alguna manera, de manos polacas rusas, de Rusia que volviendo a la independencia de Ucrania, siempre Crimea no estuvo en la discusión. ¿Por qué? Porque Crimea es la entrada al Mar Negro, la entrada que tiene Rusia al Mar Negro. Estratégico. Exactamente. Y encima de eso, si a eso le sumamos, eso ya es un punto geoestratégico, a eso le sumamos que Rusia tiene una base naval en Sebastopol, no me acuerdo en qué provincia ucraniana, que antes pagaba un canon y ahora no paga. Y a eso sí le sumamos que a principios de este siglo la OTAN había coqueteado con Ucrania, había prometido no solamente
digamos, sumar a Ucrania a la OTAN. Ya sabemos, la OTAN, el brazo armado, digamos, es la conferencia armada de Occidente. De otro lado tenemos el Pacto de Varsovia. No es el político, sino que es el brazo armado, por decirlo, o el brazo militar no armado. Y que básicamente está controlado por Estados Unidos, exactamente. Como todo el sistema internacional, digamos, primero hay que tener en cuenta que el derecho internacional de orden mundial, digamos, no es vertical, ¿sí? ¿A qué me refiero? El derecho internacional es horizontal. ¿Por qué? Un Estado, ¿se acuerdan cuando íbamos a la primaria que hablábamos de un Estado? Un Estado tenía territorio, población y poder. Sí. El poder es la soberanía, el poder es la fuerza legítima, la violencia legítima que tiene el Estado para imponer ciertas cosas a sus ciudadanos, ¿sí? Por el solo hecho de ser ciudadano. Si volvemos más atrás, hablamos del contrato social que hablaba Rousseau, ¿sí? Yo, por el solo hecho de vivir en Argentina, ya se entiende que yo, digamos, firmo un contrato social y digamos, me meto debajo del manto del Estado, pero me adhiero y acato sus leyes, ¿sí? Sí. Bueno, en el derecho internacional eso no pasa. Si bien tenemos una Corte Internacional de Justicia, tenemos las Naciones Unidas, cada país depende o sea, va a depender de la ONU en la medida que firme los convenios internacionales. Los convenios internacionales, ¿sí? Y sin embargo, inclusive así, la ONU es un organismo internacional que surge después de la Segunda Guerra Mundial, con el ya sabemos quiénes son los vencedores. Es por eso que tenemos el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, que pertenece a unos cuantos países: Inglaterra, Estados Unidos, Francia, no está dentro Alemania, que había sido derrotado en la guerra, no está China, no está Rusia, ¿sí? Bueno, entonces el derecho internacional es algo, volviendo para atrás, el derecho internacional es algo horizontal, no es vertical, ¿sí? Entonces, es más, de hecho, hubo un gran avance en la reglamentación internacional, pero sigue siendo, digamos, maneja, o el que mide más, el que tiene más fuerza es el que manda, ¿sí? Bueno, dentro de ese contexto que les acabo de poner, Ucrania está justamente en el medio entre Rusia, ¿sí? Sí. Y la Unión Europea. Sí, sí. Entonces, cuando la OTAN pronuncia su voluntad de admitir en su seno no solo a Ucrania, sino también a Georgia, que es también supo ser una zona que dependía de Rusia, ¿sí? Sí. De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso no gustó a Rusia, por supuesto que no gustó. No creo que Estados Unidos esté muy contento de que China ponga bases militares en México, claro, o Rusia mucho menos. Es una cuestión geopolítica. Sí. En la época de la Guerra Fría hubo dos momentos, un momento de conflictividad y un momento de distensión. Sí. Cuando se dio la distensión es cuando acá Cuba se hace comunista, los Estados Unidos puede entrar en Turquía y pone bases navales, bases militares y misiles en Turquía también apuntando hacia Rusia, pero después cuando entra de nuevo en la etapa del conflicto, para evitar todo tipo de conflicto mayor, entendían que cada uno tenía el famoso llamado patio trasero. Sí. Rusia no volvió a entrar nunca más al patio trasero de Estados Unidos, y Estados Unidos no se podría decir que no volvió a entrar nunca más, sino que intentó de alguna manera. Entonces Putin entendió que esta intromisión de la OTAN y la Unión Europea en Ucrania era muy peligroso para los intereses de Rusia precisamente, y muchos analistas internacionales entienden que Putin esa la explicación, digamos, de por qué. El argumento principal. Que yo creo que también eso puede llegar a tener ese argumento principal con el hecho de que Rusia no se lo haya comido de un solo bocado a Ucrania, más allá de que es manifiesto el apoyo de todas las potencias occidentales con Ucrania, porque lo dicen, lo manifiestan y lo muestran, todo lo que los drones, los tanques, los aviones, ¿sí? Entonces surge como un tema geopolítico más que nada, sí, que siempre es lo que más pesa, digamos. No quiero que vengan unos vecinos y traigan unos familiares que estén al lado y que sean problemáticos para conmigo. Entonces, esa es particularmente la implicancia de la guerra hoy en día. Sí. Sin embargo, esas implicancias se extienden hacia otras. Como lo económico, por ejemplo. Por supuesto. Porque a partir de este gran argumento que vos muy bien explicaste, luego, por ejemplo, viene la discusión de la moneda con la cual se maneje el comercio internacional. Entonces, es el dólar, es el euro, es el rublo, son los yuanes. Los yuanes, ahora, sí. Hay que entender también que la OTAN
no son las carmelitas descalzas, ¿no? No, claro, por eso no mismo, claro, claro, ¿no? pero hay que entender, está muy bien lo que decís, porque... pues si no suena como que la OTAN es lo justo y exactamente. Rusia es lo injusto. Bueno, nosotros le conocimos la peor cara a la OTAN sí, con Malvinas. claro. Si se le puede llamar guerra a tan injusto disparate, es porque ellos son los que nos vencieron, ¿no? Claro, exacto. Hay que saber eso. Por ahí a la generación de cristal, que le llaman, o gente que no sabe, como los que estamos ya un poco más avanzados de edad, que hubo una guerra acá, y nos hacían hacer, por ejemplo, simulacro de bombardeos. Sí. En la escuela me acuerdo que entraba una sirena, y era meternos adentro, abajo de los bancos. Simulacro de bombardeos como si los ingleses o la OTAN irían a bombardear Salta. ¿A dónde va esto? Que bueno, eso fue lo más cerca que tuvimos de una guerra. Y a esta guerra la vivimos como propia. Sí. ¿Por qué? Porque está mediatizada. ¿En qué punto nos afecta? Que Ucrania, porque hay varias guerras, simultáneamente hay como 20 guerras en el mundo. ¿Por qué esta? ¿Por qué esta nos afecta y por qué esta lo justifica el gobierno nacional a la hora de tener que justificar las cosas que están mal con la guerra, con la sequía, con la pandemia, ¿no? ¿Desde qué punto hasta qué punto llega el hilo que conecta la guerra de Ucrania con nuestra escalada inflacionaria, nuestros problemas económicos? Más allá que en el inconsciente colectivo tenemos el mito de que los chinos, los rusos, tienen un botón rojo que aprietan el botón y desaparece el planeta. Claro, o sea, más allá de eso, sí. ¿Cuál es el hilo conductor lógico por el cual don Ramón, doña Rosa, que está viendo, tiene que preocuparse? Bien. Vamos a empezar, vamos a hacer una pequeña introducción. Está muy buena la pregunta, me lleva a mí a una pequeña introducción de lo que es el orden mundial. No lo que es el orden mundial, sino cómo se configura. Porque podemos dar un concepto de orden mundial, pero no importa. Vamos a ver cómo se configura. Hay un autor que se llama Dalla Negra Pedraza, un internacionalista argentino, muy reconocido a nivel internacional. Él estuvo de observador por la ONU en el desarme de los contras, ¿se acuerdan? En los contras de Irán, Sí. ¿Se acuerdan? En los 80, bueno, él estuvo. Él dice que el orden mundial tiene 3 ejes, ¿sí? Uno es político, que es la cabeza, es la que piensa, la que dirige, que siempre está presente. Siempre necesitamos una cabeza que dirija. Y después tenemos 2 ejes más, uno militar y uno económico, ¿sí? Siempre uno se relaciona con la cabeza, con lo político. No es exclusivo, pero siempre hay mayor preponderancia de uno u otro, sea el militar o el económico. Cuando un eje se vincula más a lo militar, vamos a tener un orden mundial, bipolar, como tuvimos en la Guerra Fría. El que tiene más armas es el que más pesa, el que tiene más armas es el que gana o el que va a ganar, ¿sí? Y en definitiva, la discusión entre las potencias está dada entre quién tiene más armas, ¿sí? Que eso pasó en la Guerra Fría, eso pasó en Rusia, Estados Unidos, hasta la caída del muro de Berlín, ¿sí? La caída del comunismo. De ahí, lo que se pensaba era que iba a quedar una sola potencia que iba a ser Estados Unidos, porque era el que tenía más armas, pero la lógica bipolar ya había terminado, ¿sí? Esa lógica bipolar había terminado y el mundo se encaminaba y se está en camino hoy en día hacia la multipolaridad, porque en realidad el eje que era militar ya no es militar, el que se empezó a acercar es el eje económico. Entonces no es ya quien tiene más armas, sino quien tiene más dinero, más reservas, más oro, más riqueza, ¿sí? Y ahí ya no es solamente Estados Unidos, sino que tenemos la Unión Europea, tenemos los alemanes, ahora lo que charlábamos antes que empiece el programa, los BRIC, bueno, Inglaterra por una parte, China asomando, China que dejó su economía basada en leña y empezó a utilizar el petróleo, y ahora y también hizo el cambio ese de tener ese régimen militar, régimen comunista en lo político y capitalista en lo económico, claro. Lo que hace que hoy esperan que de las 10 ciudades más ricas del mundo, 8 sean chinas. ¿Se entiende? Entonces se empezó a vincular más hacia lo económico. Eso dio lugar también a la globalización, y la globalización es eso, en que estamos todos conectados. A pesar de que muchos analistas internacionales digan que el conflicto Rusia-Ucrania es el fin de la globalización como la conocemos. ¿Por qué?
ahí voy a la explicación de lo que yo creo, de lo que me estabas preguntando muy bien, muy bien con tu pregunta. El mundo está muy conectado hoy en día. Y es verdad, yo también me puse a pensar lo mismo. ¿Por qué la guerra de Ucrania? ¿Por qué la guerra de Rusia es la que nos da a nosotros la pauta o la explicación al gobierno nacional para que nos diga por qué estamos tan mal económicamente? Primero que nada, pienso yo que es porque engloba, digamos, el conflicto, salpica mucho a Europa entera. Cosas que eso no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial. Principalmente con el tema de la energía. Principalmente con el tema de la energía. Cuando surge la primera o la segunda guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, perdón, había una explicación de Trotsky de por qué era la Segunda Guerra Mundial. No era por el nazismo, el totalitarismo, sino porque él decía que en definitiva, lo que bien decís vos, él decía que en definitiva lo que se busca, los medios de producción buscan mayores mercados y ante la imposibilidad de conseguirlo de otra manera, van a hacer guerra. Esa es la explicación, lo explica mucho mejor, por supuesto, Trotsky, pero es más o menos la explicación lo que decimos. También tiene que ver... Después lo quieren rodear con ciertos valores, con ciertas ideas, pero en definitiva es el punto. Es el negocio, son los negocios. Son intereses más que ideales. Porque como bien decís vos, es un error, es un gran error que todos hacemos, analizar el orden mundial o la política internacional o inclusive la política local desde una lógica de buenos y malos. Porque es como decís, pareciera que la OTAN es la representación de la moralidad, de la justicia, claro, y de un mundo divino para todos. Regula las armas nucleares. Exactamente. Y no es así, y no es así, porque en las relaciones internacionales, en el orden mundial, hay gente o países que hacen cosas buenas y malas, y hay, por el otro lado, cosas buenas y malas. Pero también manejan la comunicación, porque los medios te hacen creer de que los rusos son los malos. Por supuesto. Sí. Vos hablas con cualquier vecino y... Son malos, nos vienen malos, son los que el fin del mundo. O sea, cómo está también canalizado a través de los medios una idea a nivel mundial. Claro. Bueno, es como decía, ¿se acuerdan? El otro día escuchaba la radio y estaba el tema, los salieres de Charlie de León Gieco, sí, que dice, ahora de qué nos van a acusar, ahora que no existe el comunismo. Antes éramos todos comunistas, o sea, el que pensaba distinto era comunista y era suficiente como para lo que decís vos, la persecución. Y antes era ser hereje. Claro, exactamente. Era ser hereje. Y ahora, bueno, ahora ha cambiado un poco más radical, es el terrorismo, pero fíjense que ya Trump antes y ahora también están evaluando la posibilidad de considerar a los cárteles mexicanos como terroristas, lo cual, de acuerdo a la doctrina de ellos, les da el pie para que puedan entrar a invadir, ¿sí? Porque como volviendo atrás, como bien vos decías, el tema de las Malvinas, nosotros hicimos la guerra, los militares hacen la guerra contra los ingleses y van a pedir ayuda y hay una doctrina que tiene la OTAN que se meten con uno, se meten con todos, entonces era imposible que nos vengan a ayudar. Pero ahí se empieza a mover lo que vemos ahora, el armado del rompecabezas o del tablero internacional. Esto no es más ni menos que ir a buscar financiamiento más allá de lo ideológico, más allá del comunismo occidente. Sí. Uno busca lo que puede y como puede. Hagamos de cuenta que el orden internacional es una gran mesa donde nos sentamos todos a discutir. Entonces viene Venezuela con todos sus defectos y sus problemas que tienen ahora y dice, yo soy la primera reserva mundial de petróleo. Bueno, vení, sentate. Vienen los ingleses, yo tengo la armada naval más fuerte de la historia, bueno, vení. Estados Unidos, tengo el ejército. India tiene es potencia nuclear, al igual que al igual que Israel. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Con qué nos vamos a sentar nosotros a discutir en la mesa del orden mundial? Bueno, esto viene de acuerdo a lo que está haciendo Sergio Massa, el ministro de Economía de la Nación. Habla con Occidente, el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, pero también va a China y se junta también con el BRICS, se junta con Brasil. Exacto, porque el orden mundial y sobre todo el mundo de las finanzas internacionales carece de ideología. Ahora nos dicen, no, porque el Fondo Monetario... Bueno, pero el Fondo Monetario está bien. A Rusia, cuando empezó la guerra contra Ucrania, la Unión Europea lo sancionó de manera económica, de forma severa, y tienen superávit económico.
tienen superávit económico, tendrán otros problemas los rusos, pero no pasó nada. Y aparte la mayoría de los países no cumple, o la mitad de los países no cumple con las sanciones económicas, ¿sí? O sea, hay que sacar la discusión ideológica de ese tipo de cuestiones, porque precisamente en este rearmado del tablero internacional, en el que se habla de que el dólar pierde potencia y pierde poder, y es más, y que va a haber una crisis del dólar, y bueno, hay otras personas que tienen la posibilidad, otros países que tienen la posibilidad de ocupar ese lugar. Y ahí está la discusión. Y ahí está el rearmado del tablero internacional, por el cual Massa fue a China a buscar financiamiento, primero para poder aumentar las reservas. ¿Se acuerdan que con el tema de los swap, el tema que ya acá se tocaron se reajustaron ciertos instrumentos para poder recibir yuanes? Ya no es solamente la moneda del dólar. La moneda del dólar, ustedes saben que viene del consenso de Washington. Antes del consenso de Washington, los países basaban su riqueza y la cotización de su moneda en la cantidad de oro que tenían. Sí. Con la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, el consenso de Washington lo que hace es precisamente establecer esa cotización en dólares. Entonces, a mayor reserva de dólares, mayor riqueza del país, que es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos el dólar a 500 y lo tenemos a 500, ¿por qué? Porque no tenemos dólares en la reserva, en el Banco Central. ¿Qué es lo que hizo Menem en aquel momento? Fue una belleza, el 1-1, bueno, $1, $1, listo, pero la cantidad de pesos que tenemos dando vuelta en el país, en la calle, esa misma cantidad la tenemos que tener en dólares en la reserva. Y eso, al principio, con la venta de las privatizaciones, eso, bueno, pudimos ir soportando. Pero después la desfinanciación, el famoso achique del Estado... Colapsa. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace Massa ahora es precisamente ir a buscar eso, ir a buscar, bueno, y ahora que está con el tema del litio, que Salta es una provincia, es fundamental, y el tema de la energía, porque hoy el tema de la energía se volvió, siempre lo fue, pero ahora de mi punto de vista se volvió mucho más importante el tema de la energía, porque se hacen un montón de cosas con energía que antes no. Antes se podía suplantar por leña o antes, ahora no, ahora imagínense la cantidad de cosas, o sea, es todo tecnológico. Y que además con la guerra encareció el precio de la energía a nivel internacional. ¿Por qué? Tal cual es así. ¿Por qué? Rusia es uno de los mayores yacimientos de gas, tiene los mayores depósitos de gas, productores de gas, porque aparte tiene con qué producir el gas, no solamente tener el yacimiento como tenemos nosotros Vaca Muerta, también tiene la posibilidad no solo de producir, sí, sino de comercializarlo hacia Europa, que es Europa lo que no tiene. Ahora, ¿qué pasa? Los rusos tienen varios yacimientos, ¿sí? Y varias plantas. La principal pasa por Ucrania hoy en día. Y antes del conflicto, los rusos estaban construyendo una que quedó parada por la Unión Europea, que iba a pasar por Alemania. Rusia le provee la mayor cantidad de gas y por tanto de energía a Europa. O sea que si nos ponemos a pensar, si Rusia corta, podemos llegar a tener situaciones en Europa anteriores a la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial. Entonces por eso es que la guerra es la que nos... Eso obviamente, ¿qué hace? Encarece el precio internacional del gas y eso nos afecta a nosotros. Porque nosotros en parte importamos. Importamos gas y por ahí lo poco que podemos llegar a tener también lo exportamos. Entonces, y ya nosotros venimos trayendo un déficit energético de hace mucho tiempo que también tiene que ver con el tema de la energía nuclear y un montón de cosas más que por supuesto el que es amigo puede ser o puede tener plantas nucleares para generar energía. Eso es lo que hace que, digamos, y en un mundo globalizado esto hace que la guerra la terminemos sufriendo porque, digamos, todo tiene que ver con todo, pero sobre todo el tema es energético, geoestratégico y es energético, más allá de lo económico, ¿sí? El tema de la energía en Europa, los europeos, imagínense, es lo que decía Atilio Borón una vez. Ustedes imagínense que los hindúes, que son 1.200 millones, se levanten y quieran tener el mismo nivel de vida que tiene un alemán. Que el alemán tiene una moto en la puerta, tiene un BM en la puerta, o tiene 2 Mercedes y una camioneta, y se llega, y su casa, y la... No da. Es un supermercado que así como está planteado, no da el mundo. No da para todos. José, a partir de este gran análisis que nos hiciste, ¿cuál es tu proyección? ¿En qué puede terminar esto? ¿Cómo puede llegar a terminar?
Obviamente que nadie sí, tiene, no, digamos, no hacemos futurología, pero bueno, uno trata de ver para adelante a ver a dónde vamos. Es muy complicado porque encima la guerra entró en una fase complicada, que como les decía al principio, una meseta. Eso dio lugar a un montón de problemas más, porque encima hay que tener en cuenta que gran parte de, que ya lo sufrió Europa, gran parte de Europa es un conglomerado de nacionalidades, que pasó con Yugoslavia, pasó con la República con Checoslovaquia, perdón, pasó con propia Rusia. Entonces, cuando inicia el conflicto ruso con Ucrania, lo primero que, antes que Rusia tome partido en el asunto, grupos prorrusos de Donetsk y otra provincia más ucraniana que son prorrusos, hablan ruso. Por la cultura. Por la cultura. Rusia y Ucrania tienen una conexión cultural, histórica, de idiosincrasia, de idioma, muy, muy rica. Pero bueno, también estos temas de ir pasando de mano, primero el Imperio Otomano, después fuimos parte de los polacos, después fuimos parte de los rusos. Eso fue, digamos, generando una bola que se fue haciendo más grande. Yo pienso que el mundo sigue yendo hacia un multilateralismo y que ahí está la discusión hoy en día. Ahí está la discusión de por qué está China, de por qué está Rusia. Yo no creo que las cuestiones se vayan a resolver de una manera beligerante o bélica, porque ya no estamos, no digo que vaya a pasar, no digo que vuelva a pasar. Yo digo que la proyección como está ahora la cuestión es económica y la pelea está en esa. Estamos en un capitalismo financiero, ya dejamos el capitalismo industrial anterior y ahora estamos en un capitalismo financiero donde uno no ve la plata, pero sin embargo anda por todos lados y hay países que tienen una gran cantidad. Entonces ahí está la discusión y por eso es que Massa fue a China, porque los chinos ahora lo que están tratando de hacer es precisamente que su moneda pise fuerte. Igual que lo hacen los BRICS, que por eso también fue a verlo a China, los BRICS, que son los países con economía emergente, que ya tienen un alto, no sé si un alto grado, pero un grado considerable de industrialización y que son precisamente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿sí? Entonces la cuestión está ahora en ingresar a esos BRICS, pero bueno, hay que cumplir con ciertas condiciones o requisitos. Territorio grande, altas poblaciones, ustedes imagínense India, Brasil, Rusia, ¿cuánta población tiene? Lo que tienen los BRICS es que se están, desde hace ya una década mínimo, desde hace una década se mantienen como una opción o una alternativa de poder a Estados Unidos. Entonces está supliendo lugares donde Estados Unidos no está, digamos, o no puede, ¿sí? Entonces se transforma. Y además, los BRICS plantean que el FMI y el Banco Mundial, más sobre todo el FMI, son organismos internacionales que están al servicio del interés de Estados Unidos y algunos que otros países. Entonces, ustedes saben mejor que yo, porque estamos todos más o menos en la misma, pero la política se trata de mensajes. Entonces, es ir y mandar un mensaje también. Porque yo voy a un lugar donde es lo que hizo Rusia. Rusia, sí, sabes, no te vamos a comprar más petróleo ni gas. Lo voy y lo vendo allá. Se lo vende a India, se lo vende a China. Compradores hay. Y hay un garrote internacional que baja y nos pega. Por supuestamente nosotros no somos Rusia, pero hay que tener en cuenta eso, que la mayoría de los países que no vamos a quedar afuera del mundo porque el sistema financiero internacional no funciona así, el sistema económico no funciona así. Vamos hacia algo económico, se va a poner más interesante el tema, habrá que ver qué posturas toman Rusia y China, sobre todo con cuestión de la guerra con Ucrania, y la guerra con Ucrania para mí es precisamente, por decirlo de una manera coloquial, un tate quieto. Hasta acá llegamos, si vos seguís, yo sigo, pero hasta acá yo muestro mis dientes. Si vos, yo muestro más. Me parece que es eso porque a ningún país hoy en día le conviene entrar en guerra, más de los que están en la cresta de la ola, Rusia, Estados Unidos, y que es más que eso, digamos, están viendo los negocios, están viendo la energía, pero ¿cómo hicieron? Bueno, a través de un conflicto internacional. Bien. José, muy interesante, la verdad. La verdad es que mucha información. Muchas gracias a ustedes. Te vamos a estar invitando nuevamente porque esto continúa. Necesitamos también tocar otros temitas, como por ejemplo el tema de Taiwán, no lo hemos tocado porque nos queda Taiwán que va por el mismo lado. Se nos fue el tiempo. Ya vamos a estar invitándote nuevamente, José. Cuando ustedes quieran, para mí un placer venir a visitarlo y charlar de temas que me encantan y me apasionan, así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por la visita. Por favor. Seguimos con más Salta Sos Vos.
Diluso, ropa informal de hombre y mujer. Nos encontramos en Anzoátegui 325, esquina Pueyrredón, de martes a sábados de 10:30 a 13:30 y de lunes, miércoles, viernes y sábados de 17 a 20 horas. Pagando con efectivo tienes un 10% de descuento y con tarjeta de crédito hasta 3 cuotas sin interés. Te esperamos. Seguinos en Instagram en diluso.men y en Diluso OK. ¿Ya pensaste en tu verano? En Piscinas Oasis Pichanal tenemos una gran variedad de modelos y medidas. Piscinas Oasis, a tu elección y mejor confort. Vacaciones todos los días. Piscinas Oasis Pichanal. Contacto 3878-360986. El verano todo el año en tu casa. Cosas buenas que tiene la vida.